¿Qué opina usted del problema de las lámparas en la ciudad de Mérida? Mira, a principio de cuentas creo que es necesario señalar que este es un problema creado por la administración priista anterior. Yo creo que eso de entrada lo tenemos que poner en el contexto para poder entender el problema en toda su dimensión. Dos, me parece que también no es válido, ¿verdad?, quererse escudar diciendo que bueno, los regidores del PAN en su momento apoyaron el cambio de luminarias. Ciertamente apoyaron el cambio de luminarias con su voto, más sin embargo creo que es necesario señalar que lo que se les planteó en Cabildo es que iban a ser lámparas de vanguardia, lo que no sucedió, que iban a ser lámparas que iban a permitir un mayor ahorro de energía, cuestión que jamás se pudo comprobar. El problema no estuvo en el voto de los panistas ni del Cabildo, el problema estuvo en la ejecución del acuerdo de Cabildo, y en ese proceso de ejecución de ese acuerdo pues fue un proceso donde nuestros regidores panistas innumerables veces pidieron información que les fue sistemáticamente negada. Por falta de esa información, no solamente con los regidores del PAN, sino que en general con toda la sociedad, es por lo que hoy tenemos el problema de las lámparas. Y hoy nuestro alcalde Renán Barrera está arreglando ese problema heredado, ¿verdad?, y me parece que está tomando las medidas adecuadas con total transparencia, invitando a la sociedad a que participe en este proceso de adjudicación, lo que pues nos va a permitir tener un mayor claridad en este proceso para arreglar la problemática de las luminarias.